Muy bien, muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos y tenerlos aquí en esta conversación, este conversatorio que vamos a tener sobre el mito de los equipos perfectos en las organizaciones. Mi nombre es Juan Carlos Maya. Soy el CEO de Integral Management Consulting. Somos Master Franchise de Thomas International. Trabajamos en temas de consejería de gobierno corporativo, trabajamos en mapeo, evaluación, desarrollo, transformación de cultura, talento, equipos dentro de las organizaciones. Y tenemos un extraordinario invitado a conversar esta tarde. Es Ricardo Escobar, gran amigo, colega, compatriota y también un experto en el tema del cual vamos a hablar hoy, no como una conferencia y no de manera conceptual, sino más de manera experiencial. Ricardo lleva trabajando muchos años en el desarrollo de los equipos y en la certificación de consultores que trabajan en desarrollo de equipo. Y Ricardo ha sido uno de los certificadores más importantes en nuestro idioma hispano y en Latinoamérica. Es muy reconocido. También tiene una empresa que es Lean Consulting y ha sido miembro de diferentes consejos de certificaciones, de coaching, de diferentes organizaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, la conversación, Richard, tú sabes que la hemos tenido en muchas ocasiones, con un vinito o con un cafecito y con otros colegas. Nos reunimos con alguna regularidad para hablar de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de nuestras experiencias. Y creo que fue una extraordinaria idea mutua que hoy lo hiciéramos, ya no con el vino, sino con agüita, frente a este maravilloso público que nos está acompañando. Por ahí está José Cerero, Iván Casas, está Laura Álvarez, está Maru, que es una colega mutua, muy conocida, y hay otras personas que nos están acompañando desde otros países. Y bueno, sin más preámbulo, Richard, a ver, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido de la creencia o el mito de que los equipos deben ser perfectos? ¿Cómo manejas esa pregunta? ¿Cómo desarrollas esa pregunta? Y sobre todo, ¿cómo lo conviertes en una realidad en el desarrollo de equipos? Sí, fíjate que reflexionaba sobre el título de la charla, ¿no? O de la conversación. Y así como es el mito o la creencia, como bien dices, de los equipos perfectos, también podríamos hablar del mito y la creencia de las soluciones perfectas para que los equipos sean perfectos. De acuerdo. A ver, tú y yo llevamos muchos años en esto. O sea, la realidad es que no existe el equipo perfecto, ni existe la solución perfecta, ¿no? Creo que hay una sobreexpectativa a veces de las organizaciones sobre este tema, y cuando llegamos desde afuera nos pasan esa sobreexpectativa, ¿sí? Es como tú con tu magia provoca ven y me ayudas. Claro, y ese es un reto bien interesante, ¿sí? En el cual nos ponen desde el principio, ¿sí? Con respecto a que sus equipos sean perfectos para que logren los mejores resultados posibles, ¿no? Mira, sí, a mí, a ver, ¿qué veo yo? Primero quiero verlo desde afuera, porque tocaste una palabra muy importante que son las expectativas. Quiero ponerlo primero afuera y me parece que en el aire muy alto, en las redes sociales, cómo nos vendemos,
cómo abordamos ciertos temas. Hay muchos famosos HR Summits, etcétera, etcétera, en el que siempre nos están dando consejos de cómo desarrollar el equipo. Y cuando uno escucha frases y palabras que uno dice, híjole, no hay equipos perfectos. No hay equipos perfectos. Me parece que el equipo debe ser tratado dentro, en primer lugar, dentro, y eso lo hemos conversado muchas veces, dentro de la misma naturaleza del equipo. Exactamente. ¿Qué quiere decir entonces? Yo no puedo ver el equipo en un pedestal y convertirlo en algo perfecto. Yo tengo que identificar, y lo que hacemos, nosotros particularmente hacemos es entender muy bien el estatus del equipo, en qué está, cuáles son los conflictos, hacer algún tipo de diagnóstico del equipo. Total. Para entender ese punto de partida y tratar de generar un momento ideal para ese equipo. Claro, y es que tú lo estás diciendo, o sea, el tema es más bien cómo sacar lo mejor del equipo real, ¿sí? Cómo sacar lo mejor de ese equipo real, de los que ahí están. O sea, eres como un entrenador de fútbol, me contrataron y esos son los 22 jugadores que tengo. ¿Cómo saco lo mejor de esos 22? ¿Sí? Más que cómo debería ser el equipo perfecto. Y fíjate, y hablando de estas expectativas también, una de las cosas que yo me he dado cuenta con las empresas es que no solo quieren que el de afuera les resuelva, ¿sí? Sino que muchas veces el mismo líder del equipo se exime. Es como, a ver, ayúdame a hacer de mi equipo perfecto. Espérate, pero es que tú eres parte del equipo, ¿sí? O sea, a ver, ¿qué está haciendo y qué estás haciendo tú con ese equipo real, desde tu liderazgo real, ¿sí? Y creo que desde ahí es el primer tema. Y ahora que hablas de diagnóstico, mira, una cosa que yo le digo a mis estudiantes es pararse uno frente a un equipo, ayudarle en un proceso de este tipo, sin un muy buen diagnóstico previo, es un literal suicidio. Porque pararse a un equipo a hablarle bonito de cómo deberían ser, que vean los miles de videos o que se lean los miles de libros que hay sobre eso. O leer libros. Mira, yo creo que hay algunas frases muy importantes aquí. El hecho de entender y trabajar con la misma naturaleza del equipo, por un lado. Por el otro lado, y eso yo lo pongo sobre la mesa siempre cuando vamos a trabajar con equipos, al director general, incluso no me gusta solamente reunirme con el director general cuando vamos a hablar de un proyecto de desarrollo de equipos, sino con todo el equipo, ¿no? Para entender dónde está el equipo y a dónde podría llegar. Pero ese llegar no es el mismo para todos los equipos. Algunos llegares pueden ser al Istla, otros llegares pueden ser a los Andes, otros llegares pueden ser al Everest. Entonces, siempre ese llegar es diferente en cada equipo y en cada momento. Entonces, poner sobre la mesa qué tiene el equipo, qué situaciones está sucediendo, porque a veces es que tenemos problemas de comunicación, es que es que no se quieren los directores, es que no, solamente que hay algún tipo de disfunciones que se pueden ayudar a desatorar para que los equipos caminen un poco más, claro, más fácilmente. Y esas disfunciones creo que parten de algo que también definitivamente es parte de esta conversación, y es qué tanto están aprovechando y sacando lo mejor de sus estilos individuales reales. A ver, alguna vez escuché, el 50% de los problemas de un equipo son la no aceptación del estilo del otro, ¿sí? Entonces creo que por ahí empieza y volvemos al punto del buen diagnóstico, y en esto tú eres súper especialista hace muchos años, ¿sí? Estilos individuales, ¿sí? Y entenderlo, y además eso, ¿sabes? Creo que eso logra otra cosa importantísima, que es bajar los juicios sobre las personas.
Yo creo que, a ver, lo que estás diciendo y que lo hemos trabajado incluso juntos en diferentes equipos, el entender el equipo desde el interior de cada uno de sus integrantes y desde el interior del equipo. Porque una de las situaciones con los equipos, y hablando de equipos extraordinarios, es que una cosa es el trabajo individual de cada integrante del equipo y otra cosa es el trabajo colectivo de todo el equipo. Y es claro que hay muchos métodos de diagnóstico, pero me parece que una forma responsable de poder entender cada uno de los integrantes, de entender sus estilos personales, no que el uno tiene 5 años de experiencia y que el otro es administrador de empresas y que el otro dirige perfectamente las operaciones o la producción, no, sino desde el entendimiento de la persona, porque esa persona forma parte de un engranaje que se llama equipo. Creo que ese es un extraordinario punto de partida para poder trabajar el desarrollo del equipo. Claro, y es que además hay algo importante. A ver, hay una frase que dice, un equipo es una red conversacional. Entonces, ¿cómo esos estilos interactúan? ¿Cómo conversan? Conversan en un sentido genérico, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tanto se escuchan? Y no, no me refiero a la propuesta específica del otro, sino de pronto alguien tiene un estilo más extrovertido y usa muchas palabras y, otra vez tú hablando. No, espérate, el que uses muchas palabras no quiere decir que estás diciendo tonterías, quiere decir que tu estilo es de usar muchas palabras. O al revés, el que está callado no es que no tiene nada que decir. De pronto hay que preguntarle, ¿y tú qué opinas? Exacto. Simplemente se siente cómodo callado, etc. Entonces, este es el tipo de cosas que uno ve que influyen muchísimo en esa como interacción del equipo, que al fin y al cabo es el que tiene que lograr los resultados, ¿no? Sí. Bueno, eso conecta con algo que siempre sucede en los equipos, el conflicto. ¿Cómo manejar el conflicto? Y a veces, precisamente, la falta de entendimiento de estas diferentes características, habilidades, fortalezas individuales, pero también limitaciones, generan roces, generan conflictos. Lo que tú dices, el extrovertido o el callado. Claro. No, es que este nunca dice nada. Claro. Y fíjate que empieza desde qué relación tenemos con la palabra conflicto. Exactamente. ¿Quién dijo que? O sea, si vamos fríamente, conflicto es diferencia de miradas, diferencia de posiciones frente a algo. Eso es un conflicto. O sea, el conflicto per se no es ni bueno ni malo, ¿sí? Entonces, conocí un líder de una organización muy grande que decía, me encanta provocar en mi equipo caos productivo. Y le dije, a ver, cuéntame cómo es eso. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo. Yo en las reuniones les digo, ¿y tú qué opinas? Bueno, ¿y tú qué objeción le ves a lo que opina? Los pone a confrontar a propósito para que cada quien desde su estilo, desde su mirada, ¿sí? Y él lo llama caos productivo, ¿sí? Me pareció interesantísimo el concepto. Bueno, es cuando hablamos de que uno de los grandes potenciales que tiene el equipo es justamente el conflicto. Claro. A mí me gusta que haya conflicto cuando estamos trabajando con un equipo y evidentemente ponemos detonadores de conflicto para que aprendamos a conversar, claro, para que aprendamos en equipo, para que el equipo aprenda a tener conversaciones difíciles, claro. Para que practique, para que se suelte, para que se digan las verdades, pero para que haya una colaboración mutua sobre un objetivo colectivo. De hecho, partimos de muchos conflictos o muchas disfunciones en los equipos y cuando realmente, no sé si te ha pasado, yo creo que sí, después de tantos años llegamos y realmente los conflictos son otras cositas o detallitos
que desatoramos y que ayudamos a fluir un poco más suave el equipo. No sé si. Claro. Una vez estaba con equipo, estábamos haciendo un ejercicio en círculo, que cada quien expresara lo que sentía sobre X. Y el más junior del equipo empezó a quejarse de los demás. Es que ustedes, aquello. Empezó a hacer una catarsis impresionante. Y una de las reglas del ejercicio era escucharse. Entonces todos me miraban a mí como, ya cállalo. Pero era impresionante todo lo que estaba sacando esta persona. Y en algún momento le dije, oye Juan, a ver, exactamente qué es lo que le estás pidiendo al equipo. ¿Qué es lo que necesitas que tus compañeros hagan diferente sobre ese tema? La persona se quedó callada. Después dijo, miren, en realidad yo lo que yo les pido es A, B y C. Pero lo que me di cuenta era cómo se estaba generando una especie de parálisis. Esta persona en ese momento se siente escuchada porque las reglas del ejercicio van a escucharse. Y votó todo junto. Pero la persona estaba en la queja, no en el pedido. Y los demás estaban bloqueados ante la queja. ¿Sí? Entonces, creo que ahí es donde está el punto. Y hay que reconocer que es como cuando vamos al estadio, pues desde la tribuna todo se ve fácil, ¿no? Pero cuando estás con un equipo en un momento de conflicto, es interesantísimo observarlos y ayudarles a que vean lo que no están viendo para destrabar ese conflicto. A ver, partamos de que conflicto es movimiento, conflicto es diferencia de mirar. Creo que no hay nada más peligroso que un equipo donde todos piensen igual y donde todos piensen lo mismo. O donde no se pueda conversar. O donde se evite no se puede hablar. Claro. Y yo creo que parte de nuestro rol es, inclusive, en ciertas conversaciones con los equipos, provocar ese conflicto. No por el conflicto mismo, sino provocar ese, conversen lo que no están conversando. Escúchense desde la mirada de cada uno sobre temas relevantes. Y desde ahí, qué se piden, qué escuchan, qué van a hacer diferente, etcétera, etcétera. Y creo que mucho de nuestro rol con los equipos es eso. Ahora, ayuda mucho distinciones desde un buen diagnóstico, entender esos estilos individuales. ¿Sí? Y ahí sí que fortalece ya de oportunidad de cada estilo y que ellos lo tengan claro. Fíjate que me hiciste recordar un equipo que cuando empezamos a trabajar, casi que con cada tema o con cada elemento, los directores volteaban a mirar al director general, ¿no? Como que esperando cuál era el inicio o lo que iba a decir para que casi todos, de pronto lo estoy poniendo un poquito más exagerado de lo que fue, pero imagínense casi que todos diciendo, ¿no? Fue muy curioso, porque desde ese primer momento, que nos ha sucedido en otras ocasiones también, pero desde ese momento logra uno detectar, empezar a detectar qué está pasando en el equipo y cuáles son realmente las razones del conflicto, ¿no? Y que hay que trabajar con ese líder del equipo, pero no de manera individual, insisto, sino de manera colectiva, a que la gente se dé la oportunidad de dar opinión, de entablar conversaciones y que el líder se dé la oportunidad de empoderar a su gente, de apreciar opiniones que entre todos pueden llegar a una conclusión favorable. Fíjate que esa es una pregunta que yo siempre me hago a mí mismo desde la primera vez que escucho a un cliente que me dice, ayúdame con tal equipo, etcétera. Que es, a ver, ¿esto es un tema de equipo o es un tema del líder? Y creo que es una pregunta que hay que hacerse, porque también hay casos donde te das cuenta, y ahí sí que voy a exagerar un poquito, como dices tú, que el equipo es víctima del estilo de liderazgo. Entonces, ahí trabajar con un equipo cuando no digo el 100%, el 80% del tema está en el estilo de liderazgo, de pronto ahí sí conviene trabajar también con el líder en privado, no sé si antes, al mismo tiempo, qué sé yo, eso ya son detalles. Pero esa es una pregunta que yo siempre me hago. Y la otra pregunta que me hago también es, este equipo, ¿qué más necesita además de lo que yo le puedo aportar? Para no caer en el mito de las soluciones mágicas. ¿No? Exactamente. Soy súper experto en team coaching, entonces ahora con el team coaching quiero arreglar el mundo. No, espérate,
igual los equipos, o sea, los equipos necesitan diferente tipo como de apoyo, de diferentes tipos de especialidades, etcétera. Entonces la pregunta es, desde nuestra especialidad, ¿qué sí le podemos aportar? ¿Y qué otras cosas? Porque de pronto el equipo también necesita un muy buen curso de manejo de reuniones efectivas. Ok, buenísimo. Pero cuidado, el curso de manejo de reuniones efectivas, por bueno que sea, no va a resolver los conflictos del equipo. Fíjate que muchas veces sucede que el equipo no conversa fuera del equipo. Y parece que perciben su rol como yo soy el financiero, yo doy resultado desde finanzas, yo tengo unas políticas y se cumplen mis políticas de finanzas. Y el de ventas es el que va a buscar los negocios en la empresa, casi que son políticas totalmente diferentes a las de finanzas, ¿correcto? Y muchas veces generan ciertos desacuerdos que en primer lugar no los conversan y en segundo lugar llevan ese conflicto a la mesa del equipo. Sí. No, inclusive y a nivel gerencial, el conflicto va bajando en cascada y ponen a su equipo de enemigo del otro equipo porque hay rivalidades entre ellos, que en el fondo también tiene que ver como con subculturas, ¿no? Los equipos, yo digo que a veces no es que no conversan fuera, sino que generan otro tipo de conversaciones que de pronto no son las más suficientes. ¿Sí? O sea, en la reunión no digo tal cosa, pero saliendo de la reunión hablo contigo, oye, ¿te diste cuenta? No sé qué, oye, en realidad lo que yo es, ¿por qué no lo dijiste en la reunión? El radio pasillo. Claro. Yo creo que ahí, y creo que un gran elemento que hemos tenido de experiencia de lo que no sucede y de lo que sí debe suceder en los equipos, es precisamente esas conversaciones. Yo siempre les doy, y una frase que utilizo mucho es, ¿ya se tomaron un cafecito juntos? ¿No? Esas conversaciones que deben abordarse, que no quiere decir que sean fáciles, que son muy difíciles, pero que parte de las habilidades de cada líder es aprender a negociar, es conectar, es apoyarse, es colaborarse, ¿no? Porque no es en el equipo no es el que llegue con la banderita de número uno, es el equipo, es el equipo. Entonces, creo que al final del día, entre diferentes metodologías, tú tienes metodologías diferentes a las nuestras, muchas de nuestras metodologías te las hemos aprendido a ti, tú has utilizado las herramientas de Thomas International en el diagnóstico de equipos y sé que lo hacemos diferente, pero me parece que hay una coincidencia muy grande en el que uno de los elementos más importantes para desarrollar los equipos es que antes no tenían conversaciones y después pueden llegar a tener conversaciones. En el entendido, y estoy seguro que me vas a dar la razón, en el entendido de que somos autodestructibles. Tenemos que, yo no sé si me habías escuchado eso alguna vez. Somos autodestructibles en el sentido de que nosotros llegamos, intervenimos un equipo, trabajamos, nosotros como externo, trabajamos con el equipo y nos vamos. Y al día siguiente el equipo no vuelve a donde estaba. Al día siguiente el equipo ha recibido estímulos, reflexiones, herramientas para que continúe con su propio autodesarrollo. Entonces, por eso digo yo desaparezco y se quedan ustedes como equipo. Y eso me lleva a otro dilema que tenemos los de afuera, los que ayudamos a los equipos, que es ¿cuál es el mejor momento para desaparecer? Porque creo que se dan ahí dos fenómenos. Muchas veces las empresas, hasta por razones de presupuesto o de falta de tiempo,
quieren que parte de la magia de las soluciones perfectas sea que en una sola sesión hagas magia. Cuidado, cuando el aprendizaje es un proceso. Entonces, claro, hay un momento en que tenemos que desaparecer, porque una vez un colega me decía, oye, hice un contrato con un equipo de no sé qué, y tiene una reunión gerencial una vez a la semana y los voy a acompañar en todas sus reuniones gerenciales durante un año. O sea, 52. Yo le decía, bueno, cuate, primero eres un excelente vendedor. Segundo, oye, vas a generar ahí una codependencia impresionante. Sí, claro, vas a terminar conflictuándote con el líder, porque si estás en 52 reuniones, vas a terminar pisando callos que de pronto no era tu rol pisarlos. ¿Cómo que 52 reuniones con un equipo? O sea, ya eres parte del equipo. Entonces también este tema de cuándo desaparecer, ¿sí? Algo que yo hago mucho esfuerzo por convencer a los clientes, uno es que se dejen apoyar con un buen diagnóstico. O sea, nada de que necesito una sesión y mañana, no, espérate, diagnóstico, hay que verlo, y entrevistas, y qué sé yo, como dices tú, y allá hay que hablar con la tercera mirada. O sea, alguien que te hable del equipo, pero que no sea del equipo y que no sea tampoco el líder directo. Esa tercera mirada me da muchísima información. Y por el otro lado, que te dejen estar con el equipo más de una sesión, por lo mismo que tú estás diciendo. Porque es como que llegamos y detonamos un proceso. Pero muchas veces la curva sube por la presión del proceso y luego vuelve a bajar. ¿Y por qué baja? Porque no hubo un sostenimiento. Porque dejamos que todo el sostenimiento lo hagan ellos. Es como demasiado empoderamiento sobre el proceso. Pero también hay que saber cuándo no, a ver, ya desaparezco porque estoy generando codependencia. Me estoy metiendo tanto al sistema que entonces ya están dependiendo de mí. Y yo no soy parte del equipo. ¿Cómo? Y yo sé que esto lo has vivido tú también muchas veces. Como cuando vamos a trabajar en el equipo y están esperando un PowerPoint. Me refiero a PowerPoint como a la parte teórico-conceptual. A que les demos la solución mágica. A que les demos la solución mágica, o incluso, ¿qué es un equipo? ¿Cómo se debe trabajar en equipo? ¿Cuáles son los equipos más exitosos en el mundo? ¿Cuál es el ABC para que los integrantes trabajen en equipo? Y creo que tenemos que romper, o lo hemos hecho tú y yo, pero creo que algo muy importante para el auditorio es que rompan paradigmas de el desarrollo de equipo de PowerPoint y el desarrollo de equipo desde la parte conceptual. Trabajar en equipo no es enseñarles qué es trabajo en equipo. Trabajar en equipo es practicar elementos in situ con el equipo. Es que la teoría es el deber ser. Ustedes deberían ser así según los expertos. Y es cierto, así deberían ser. La pregunta es, en su realidad, en su cotidianidad, desde sus estilos personales, ¿qué les impide ser como deberían ser los equipos? Mira lo que me pasó con equipo. En una discusión, etcétera, y de pronto alguien dice, oiga, es que según Patrick Lencioni, lo más importante en los equipos es la confianza. Que a propósito, tiene razón, Patrick. Claro, por supuesto. Pero el punto era que empezaron a filosofar sobre la confianza, empezaron a hablar, es que debería... ¿Qué es la confianza? Llegó un momento en que le dije, a ver, ¿quieren seguir filosofando sobre la confianza o quieren aquí en este momento hacer a trabajar en confianza? Exacto. Y entonces todos me miran así, bueno, exacto, y me dicen, no, pues hagamos algo. Yo creo que en ese momento pensaban que me iba a decir a uno de ellos, párate en una mesa y déjate soltar para atrás y que te reciban. No, les dije, mire, vamos a hacer un ejercicio de confianza, ¿les parece? Claro, a ver, hice esto porque ya tenía cierta, digamos, antecedentes de cuál era la problemática. Les dije, vamos a hacer un ejercicio que se llama las netas. ¿Qué quiere decir el ejercicio de las netas? Cada quien en post-it prepare preguntas para otra persona que esté aquí presente. Tiene que estar presente otra persona. Preguntas que desde tu mayor sinceridad necesitas que esa pregunta sea respondida. Y vamos a poner la siguiente regla. Primero, no puede ser pregunta en general, tiene que ser dirigida en particular. Y mira la regla. A pregunta malintencionada, respuesta política. O sea, si el que tiene que responder cierta mala intención a la pregunta, tiene derecho a darle la avión, a dar una respuesta política. Y a pregunta sincera, respuesta sincera. Esa es la regla. ¿Le entran o no le entran? Se quedan así. Ok, le entramos. Primera pregunta del líder hacia un miembro del equipo. Mira la pregunta. Oye, ¿por qué cuando tú supiste que yo iba a entrar a esta organización, fuiste a recursos humanos a decir que no me contrataran porque tenías antecedentes?
Y ese líder ya llevaba un año. O sea, llevaba un año con ese sapo atorado de esa pregunta. Eso. Ahora, más allá de qué pasó, eso a ver, dejen de hablar de confianza, vamos a hacer algo, vamos a trabajar la confianza aquí, pero desde el equipo y su realidad, no desde el concepto de confianza. Me llevas a pensar en muchas ocasiones que llevamos una agenda armada con el equipo y a la mitad del camino detectamos un tema, lo que acabas de decir, detectamos un tema, detectamos un punto y nos desviamos sobre esa agenda que traíamos. Claro. Porque cuando vemos un tema importante en el equipo, en ese momento tenemos que trabajarlo. Si vemos un tema de confianza, trabajemos el tema de confianza. Es que no es un curso donde primero vemos este tema. No es un ABC. No es, ahora, un curso es un curso y obviamente la capacitación tiene su razón de ser. Como dicen, no hay nada más práctico que una buena teoría. Pero el tipo de intervenciones, si realmente uno quiere ayudarle a un equipo a ser más eficiente en muchos sentidos, hay una cantidad de cosas que hay que hablarlas. Y ese hablarlas no es un curso. Es más, los que menos hablamos somos nosotros. Es más, ponerlos a hablar a ellos e ir haciendo ciertas intervenciones para ayudarles a que esa conversación sea lo más efectiva posible. Pero no es experiencia, no es un curso. De acuerdo. A ver, Richard, ¿qué opina? A ver, cuéntanos. ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor, piénsale, tu mejor y tu peor momento? Digo, algo así como una anécdota muy buena y como una anécdota así como que no quisieras volver a tenerla en todos estos años y en tantos equipos que has trabajado. Ok, bueno, el peor era un equipo en donde el líder tenía tanta desconfianza que no hacía reuniones grupales. Todas las reuniones eran individuales. O sea, la teoría no era divide y vencerás, es divide y sobrevivirás. Porque él creía que si los contaba en una reunión, se le iban a venir de más por X y Y razón. Entonces, el reto más difícil era que sí se sentaran a conversar. Y el reto más difícil era la resistencia del líder, ¿sí? Era complejísimo. Bueno, tanta era la resistencia del líder, ¿sí? Que inclusive el gerente de recursos humanos que tenía que ver con el proceso, él no se podía saber que estaba, era una cosa rarísima, ¿no? Era como, porque tú dices, bueno, sentarlos y ayudar a que tengan conversaciones efectivas, pero ¿qué pasa cuando no quieren conversar? No quieren sentarse a conversar, ¿sí? Entonces, eso fue un tremendo, tremendo reto porque había una resistencia fuertísima de ese líder. Creo que ha sido de los procesos más difíciles. Que a propósito, en ese proceso fue el famoso ejercicio de confianza. Ajá, y fue como provocar, a ver, fue como lo que se tenga que romper, entre más rápido se rompa, más rápido se arregla. ¿Sí? Inclusive ese ejercicio de confianza no era una técnica que existía. Porque en ese momento dije, a ver, están evadiendo hablar y están hablando bonito ellos mismos. No solo es traer a alguien que hable bonito, ellos están hablando bonito cuando el problema está en otro lado. ¿Sí? Entonces, creo que ha sido de los más retadores por el nivel de resistencia a abrirte. Y el positivo, el que te recuerdas con mucha satisfacción. Bueno, digamos que no fue ese. Fue otro. También creo que tenemos que entender hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Sí. Es como, sí. O sea, si es un médico que ayuda a la gente a adelgazar, sí, pero si la persona, o eres un preparador físico, y si la persona saliendo del gimnasio va a comerse 10 pastelitos, pues, hay que pues, ahorita te cuento mi anécdota. Pero dale, ¿recuerdas alguna así como que sí, positiva, de mucha satisfacción? Un líder, y era curioso con el tipo de líderes que uno se encuentra, que le tenía miedo al conflicto. Era un líder como demasiado enfocado hacia la gente, evadía conflictos, le hablaban fuerte a él, etcétera. Y había unos niveles de conflicto y conflictos muy emocionales en el equipo. Mira, tan emocionales eran los conflictos que uno se le metía a la computadora del otro y le borraba archivos. ¡Wow! Inclusive hasta yo diría, bueno, malintencionadas. Y hasta legales.
y lograr que ese equipo lograr que el líder enfrentara con asertividad ciertas conversaciones, lograr que esas personas que por temas emocionales ya ni se hablaban, ¿sí? Que inclusive tocó hacer ejercicios aparte, era una especie de mediación individual con dos personas, ¿sí? Porque también en esto de las conversaciones hay que entender que no todas las conversaciones son públicas, no todas las conversaciones las puedes tener con todos juntos. Entonces fue como un proceso que tocó como moverle aquí y a veces era trabajar con dos personas y a veces solo con el líder y a veces con todo el equipo. Como dices, te tocó flexibilizar mucho y al final se lograron cosas muy interesantes. Pero fue muy retador en el sentido como dices tú, lo que tenías preparado, mueble acá, porque hay que hacer algo diferente. Y en tu Fíjate que caso, a mí me sucedió algo muy curioso. Hace unos años, un equipo de Latinoamérica, y fue en otro país, no fue en México. Entonces nos fuimos a trabajar a un país de Centroamérica. Ellos se reunían regularmente en diferentes países con el ánimo de... Entonces nos reunimos así en Centroamérica, bla, bla, bla. Y entonces ya llevábamos un par de reuniones previas, o de sesiones previas, y me acuerdo tanto que en ese entonces mi querido George, que por ahí está detrás de bambalinas apoyándonos con la parte técnica, me acompañó bueno, abrimos la sesión y vamos a trabajar en esto y esto y esto y esto y más o menos hablar de los horarios y, ¿no? Y a qué hora nos tomamos el café y a qué hora íbamos a comer. Y entonces se levanta el director general y nos dice, Juan Carlos, pero ¿a qué horas podemos ir a jugar tenis? Eso me pareció muy curioso, pero lo cuento como la experiencia que no me atrajo mucho o que no quisiera vivir porque desconectó totalmente al equipo. Entonces, si bien trabajamos un rato, pero como es que estaba tan desconectado del equipo que yo preferí decirles, vamos a tomarnos la tarde libre y más bien mañana vamos a trabajar, ¿no? Esa es una experiencia que incluso Jorge, que me acompañó, a veces la conversamos de manera así jocosa, ¿no? Y en el tema de satisfacción de algunos episodios importantes con los equipos, me parece que hay un común, sobre todo últimamente hemos venido profundizando mucho en temas de el líder como persona y el equipo como ente humano. Ya llevamos un par de años trabajando estos temas y sin jugarle al psicólogo, porque es otra cosa, la terapia es otra cosa totalmente diferente a lo que nosotros hacemos. Sin jugarle a eso, llegamos al corazón, llegamos a la cabeza de los integrantes del equipo, llegamos a generar unas conexiones que me parece que ese trabajo que con Adriana, que está aquí presente, nos hemos hecho, nos ha ayudado mucho casi que a desnudar el equipo para trabajar cosas mucho más humanas, mucho más profundas de lo que es un entorno colectivo de equipo. yo destacaría mucho de esto último que estás diciendo, de que no es terapia. Hay que entender que lo que hacemos con un equipo no es una terapia grupal. O sea, exacto. A un nivel personal, exacto. Eso es otra cosa. Pero tú estás diciendo algo, mira, que es obvio, pero es la sabiduría de lo obvio. O sea, detrás del trabajador hay una persona, detrás del líder hay una persona. ¿Sí? Y eso se ve hasta en cosas como que los días dicen, no, a ver, trabajo es trabajo y persona es persona. No, pero perdón, si a ti te duele la muela en la casa, llegas al trabajo y te sigue doliendo la muela. Si tu hijo está enfermo, entonces algo que yo entendí desde hace mucho tiempo es todo tema personal de impacto en el trabajo es un tema de trabajo. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué tema personal no es de impacto en el trabajo? Entonces, ese límite como dices tú, entre lo humano y el equipo como una máquina de producir resultados, y no lo digo peyorativamente, esa zona gris, yo no sé si es que hay una zona gris entre el blanco y el negro, o es que de por sí todo es gris y hay que verlo como gris, hay que verlo como blanco y negro al mismo tiempo.
entre lo humano, o sea, entre enfoque de tarea y enfoque de gente, por decirlo de alguna manera. Nos están diciendo que se nos está acabando el tiempo, Richard. Para acabar, a ver, adelante. A ver, un reto. A ver. A nuestros colegas que nos están ayudando, ¿cuál sería así una recomendación muy específica que tú les harías a nuestros colegas que se enfrentan con todo este tipo de cosas? Dale. Yo creo que no hay grandes líderes ni malos líderes. Y yo creo que no hay grandes equipos ni malos equipos. Yo creo que el equipo debe conocerse, saber dónde está y saber para dónde va. Desde esa perspectiva, todos los equipos son diferentes, incluso el mismo equipo de la misma empresa un año a otro. No hay una solución enlatada. A ver, abramos esta lata y se la damos a este equipo, abramos esta lata y se la damos a este equipo. Entonces, cada momento, cada empresa, cada equipo se trabaja de acuerdo a las oportunidades, a las fortalezas que tiene en ese momento, que esas fortalezas pueden haber mejorado o otras fortalezas más adelante, o esas debilidades ya no las tienen, pero surgieron otras. Yo creo que entendiendo eso, se puede trabajar con un muy buen desarrollo de equipos para lograr llegar al alto desempeño. Totalmente de acuerdo. Y yo añadiría, y desde otra faceta de estos temas, es entendamos que no somos vendedores de una farmacia. O sea, muchas veces llega un cliente y dice, tengo dolor de cabeza, dame 10 aspirinas. Sí, ahí van las 10 aspirinas. No, espérate. Hablemos del dolor de cabeza para ver si realmente necesitas 10 aspirinas o menos aspirinas o otra cosa, ¿sí? Y esto me lleva a un consejo que me dio un consultor hace muchos años. No sabes lo que me ha servido. Me dijo, aprende a decir que no. ¿Quieres triunfar en el mundo? Aprende a decir que no. Y el cliente sabe lo que le duele, no necesariamente sabe qué es lo que cura lo que le duele. Entonces, y volvemos al tema del diagnóstico, volvemos al tema de entrevistas previas, no seamos tan rápidos como si fuéramos de meter una farmacia, pensemos más como médicos. Hay que diagnosticar, hay que intervenir, no todo se resuelve en una sola cita médica, es un proceso, ya sí hay que ver. A mí muchas veces me invitan a lo que le llamamos los famosos team building o reuniones de integración, que es ir a reventar globitos, ¿no? Me parece una actividad muy interesante y tiene mucha razón de ser. Pero muchas veces he dicho, no, eso no lo hacemos. Ojo, no quiere decir que no reventemos globitos. No, hay muy buenos expertos en que hay expertos en el tema, claro. Pero no lo hacemos es desde el sentido de nosotros trabajamos el desarrollo del equipo desde una perspectiva mucho más profunda que simplemente la integración o la diversión, ¿no? Claro. Sí, y todo tiene su lugar, pero definitivamente, si queremos que un equipo saque lo mejor desde su realidad, hay que trabajar desde su realidad. Exactamente. Bueno, no sé si Adriana está por ahí para que nos ayudes, Adri, sí. Por favor, si hay algunas de las preguntas sí. Del auditorio para poder satisfacer también alguna de esas que no sean crueles, por favor. Sí, claro que sí, qué gusto escucharlos. Y bueno, tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿qué se puede hacer cuando el líder del equipo tiene una idea o estilo o meta y todos los demás tienen otra? Pues yo diría la esencia de lo que hablábamos de la palabra conflicto. O sea, si el líder tiene una manera de ver las cosas y el equipo otra, el líder está viendo lo que el equipo no está viendo y muy seguramente el equipo no está viendo lo que el líder está viendo. Entonces hay que hablarlo, ¿sí? Pero cuidado, también una cosa es la democracia y otra cosa es que el líder tiene poder de veto, ¿sí? De pronto lo que hay es huecos de información. Si el equipo ve las cosas diferentes al líder, hay que hablarlo, hay que abrir esa conversación. ¿Dónde están los huecos de información? ¿Qué es lo que tú estás viendo que yo no estoy viendo?
Y creo que es lo que habría que conversar. Para esa pregunta, yo necesariamente tengo que circunscribirme a nuestro proceso de diagnóstico de equipos para alto desempeño, que lo hacemos con la herramienta donde desde el primer momento lograr entender las expectativas comunes del equipo, el dónde están, para dónde van, y con una metodología muy sencilla y muy práctica, logramos alinear el equipo desde antes de empezar a trabajar con el equipo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho para poder entender, porque muchas veces nos dicen, pero eso lo hacemos solo con el director general. No, tienen que participar los integrantes del equipo para escuchar sus opiniones, y desde ahí empezamos a notar quién opina, quién no opina, quién se calla, quién dice, quién no dice, y me parece que sería como una parte de diagnóstico importante antes de trabajar en el desarrollo del equipo. Y yo añadiría otra cosa. Hay que ver si estamos hablando de un tema que pertenece al círculo de influencia del equipo. Porque cuidado, hay cosas no negociables. De pronto, y hay que entender que a veces el líder del equipo también es el vocero de la organización frente al equipo. Entonces habría que ver si estamos hablando de algo que está en el ámbito de influencia del equipo, que el equipo puede inclusive convencer a su líder de que tenga una mirada diferente frente a eso, o es algo que es mandatorio, que no es negociable, y el equipo lo que tiene es que entender el porqué de eso y el cómo adaptarse a eso, porque no es negociable. También puede ser ese escenario. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿será que el mejor equipo es el que respeta la individualidad de cada miembro? Uy, qué buena pregunta. ¿Me permites arrancar? Qué buena pregunta, porque me lleva al entendimiento desde mi concepto de qué es trabajo en equipo y qué es un equipo de trabajo. Y yo siempre lo he expresado de esa manera. Trabajo en equipo es una habilidad individual donde yo soy consciente de que recibo un proceso y entrego el proceso. Entonces estoy trabajando en equipo, porque recibo, cumplo en tiempo, calidad, forma y lo entrego. Recibo y entrego. El trabajo, el equipo de trabajo, el equipo, y por eso parte al revés, el equipo de trabajo es un colectivo. Ahí ya no es un proceso en el que yo recibo y entrego, sino un colectivo en el que todos buscan un resultado común. Y entonces me parece que ahí se logra apreciar la diferencia entre el trabajo individual y el trabajo colectivo. ¿Tú qué opinas, Richard? Sí, yo añadiría ¿qué entendemos por respetar? Porque hablamos de respetar los estilos. Porque respetar no es decirte que sí a todo. O sea, en términos de comunicación, el mayor respeto hacia el otro es la asertividad. ¿Sí? ¿Qué más respeto, ¿sí?, que ser asertivo para que tú sepas realmente qué piensas y qué opinas sobre algo? ¿Sí? Y aquí, sin ánimo de teorizar, pero hay algo que se llama multiculturalidad, ¿sí?, que es la competencia de la capacidad de trabajar con personas diferentes, que normalmente hay diferentes culturas. Y es muy bonito los principios de multiculturalidad. El primero es, el estilo del otro es tan válido como el tuyo. El que sea diferente no lo invalida. Segundo, desde la curiosidad busca entender el estilo del otro. Desde la curiosidad, no desde el juicio y la invalidación. Y tercero, busca complementarte con el estilo del otro. Entonces, respetar el estilo, ¿sí?, no es quedarme callado y pasivo ante tu estilo. Y vuelvo a lo mismo. ¿Dónde está la asertividad de las comunicaciones para sacar lo mejor de esos estilos? Y bueno, aunado a ese respeto, hay otra pregunta que dice aquí, ¿qué se puede hacer con un líder que tiene un estilo agresivo, con gritos y amenazas? Lo que hace que el equipo no funcione y además él toma todas las decisiones invalidando a su propio equipo. La primera pregunta que yo me haría es si el apoyo que uno le podría dar a esa situación
desde el rol de externos, es solo con el líder o con el equipo. Otra pregunta que yo me haría ahí es hasta dónde es un tema de estilo o de intencionalidad, porque cuidado, volvemos a las culturas. Hay culturas, perdón, de ciertos países que inclusive su tono de voz es más fuerte, usan más las manos, entonces parecen agresivos. Una anécdota muy rápida, me tocó trabajar una vez con una empresa japonesa en México y el estilo del director japonés le tenían terror. Y resulta que el gerente de recursos humanos era mexicano-japonés, pero japonés no era mexicano. Entonces le hice leer un discurso al equipo. Y el equipo, le dije, ¿cómo se siente con esto que dijo el líder? No, muy bien. Le dije, pues mire, esto es exactamente lo mismo que les dijo el director japonés hace rato. Curiosamente, cuando era otra persona las que les leía el mismo discurso, lo percibieron totalmente diferente. Entonces, también ahí habría que profundizar un poco en cuál es la intencionalidad de ese estilo. Hasta dónde se están percibiendo ciertos elementos de ese estilo que son así, ya. O hasta dónde hay un tema de intencionalidad. O sea, no es lo mismo, no quiero escuchar a mi gente porque me encantan sus ideas siempre y cuando sean iguales a las mías. Soy un tipo que tiene un tono de voz fuerte y uso bastante las manos. Y además, soy muy grande y entonces impongo. Son dos casos totalmente diferentes. Nosotros eventualmente hemos trabajado con equipos que se fusionan de dos empresas o de dos áreas de la misma empresa. Y por supuesto hay un toque cultural y hay un toque de estilo del líder muy importante. Incluso hemos tenido casos de empresas pequeñas que siguen con el mismo director general y empresas grandes que las compran, pero siguen con el director general de la pequeña. Y entonces hay un choque cultural en ese caso. Y como bien lo dices, me parece que es muy importante identificar el estilo del líder del equipo, entender la cultura, en este caso de dos empresas o dos áreas que se fusionan, ¿correcto? Para poder proponer unas soluciones efectivas ante esa situación. Porque también, y me ha sucedido, en el que hace un rato que decías hay que aprender a decir no. Hemos tenido casos en el que le hemos dicho a nuestro cliente, oye, ¿por qué no se dan un trabajo de unos 6 meses? Porque puede que estemos prematuros en este momento para que empecemos a trabajar. Porque necesita un ajuste. Y por eso me vino a la cabeza la experiencia de fusiones entre áreas o equipos, porque me parece que el equipo necesita un poco de tiempo para integrar, para fusionarse un poco más y empezar a trabajar, porque además hay gente que va a salir y hay gente que va a llegar. En esos procesos llega, sale, bla, bla, bla. Entonces tomarse un tiempo para poder empezar a trabajar. Bueno, tenemos aquí una pregunta más y me parece muy interesante esta pregunta, fíjense. ¿Hay que entrenar equipos o es mejor entrenar líderes que formen equipos? Creo que son dos caras de la misma moneda. Una cosa no exime la otra. O sea, un equipo deportivo también hay que entrenar al entrenador. O se tuvo que haber entrenado como entrenador. Creo que son dos niveles, más que dos caras de la misma moneda, son dos niveles diferentes de intervención que son totalmente complementarios. A veces habrá que hacer uno, a veces otro, a veces los dos. O como dices tú, a veces esperarse a que sea un momento más propicio para hacer algún tipo de intervención. Sí. Bueno, aquí, Adri, es algo que tú sabes, pero que lo comparto con el público. Es una pregunta muy interesante. Hay ocasiones en que nosotros trabajamos desarrollo de equipo y a ese mismo equipo le hacemos módulos de liderazgo. Y son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es trabajar
liderazgo con los integrantes de un equipo desde el director general y otra cosa es trabajar el desarrollo de los equipos. Entonces, me parece que, digo, hay una línea que puede ser muy delgada entre un lado y el otro, pero sí es muy claro la diferencia entre el trabajo de liderazgo y el trabajo de equipo, ¿no? Claro. Y bueno, como una última pregunta tenemos aquí, ¿qué podemos hacer cuando no hay roles bien definidos y surgen conflictos no resueltos que puede hacer que haya un desequilibrio que cause fricciones? ¿Me permites? Yo dividiría la pregunta en qué tipo de rol, porque a veces le llamamos rol al encargado o a la cabeza del área de finanzas, o le llamamos rol, que además es válido, al director de producción. Yo no me iría por ahí y me iría al otro lado de la respuesta. Rol como un colectivo de equipo. Y por supuesto, ¿qué es lo que hacemos en la identificación o en el diagnóstico de los equipos? Es entender cuáles son conductual y emocionalmente las características de cada integrante como que aporta al equipo. Mi conducta y comportamiento, mis características emocionales, yo le aporto algo al equipo. Y el otro le aporta algo, y el otro le aporta algo, y desde ahí lo llamaría yo rol, ¿no? Sí, que es más informales. Exacto. Y yo lo complementaría con otra cosa. ¿Cuáles son las reglas de juego del equipo? Es decir, que normalmente no están escritas. ¿Sí? Y poner un equipo a conversar de, bueno, ¿cuáles son tus reglas de juego? Por ejemplo, ¿cuál es tu mecanismo de toma de decisiones como equipo? ¿Cuáles son tus reglas del juego de cómo escucharse? ¿Cuáles son tus... Y si no, defínanlas. ¿Sí? Porque normalmente a ese nivel no hay nada escrito. Y es bien interesante confrontar a un equipo de cuáles son las reglas de juego que están teniendo, inclusive sin darse cuenta que las están teniendo, y cuáles deben explicitar y casi ponerlas en una pared de las reglas de juego de nuestro equipo son estas, un poco como el decálogo del equipo, que es muy diferente a la misión de la organización. No, y cuál es tan básico como cuál es la agenda de la próxima reunión. Además, claro. ¿No? ¿De qué se va a hablar en la próxima reunión? O llegamos a ver cómo se vaya dando la conversación, vamos interviniendo y vamos, ¿no? Claro, pues bueno, ha sido un gusto tenerlos aquí el día de hoy y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por haber estado presentes en este conversatorio. Y bueno, próximamente tendremos más eventos, síganos, estarán recibiendo noticias de parte de Integral Management Consulting. Y bueno, un gusto haberlos tenido, Ricardo, Juan Carlos, y bueno, hasta la próxima.